Jueves 2 de octubre. Hermanos, una vez más el Señor nos da la oportunidad de unirnos en la meditación del Evangelio del día, del mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y el versículo 10. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo de que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy hemos leído el Evangelio según San Mateo y no según San Lucas, como hemos venido leyendo en los últimos días? Y la razón es porque este día 2 de octubre se celebra la fiesta de los santos ángeles custodios, ¿verdad? Esta festividad en la cual se reconoce, y por eso hemos leído este texto de hoy, donde se reconoce pues que Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado tantas herramientas para poder nosotros trabajar en su obra, ¿verdad? Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la oración, nos ha dado el nombre de Jesús, nos ha dado la sangre de Cristo, nos ha dado la alabanza, nos ha entregado el que nosotros podamos adorar a Cristo, ¿verdad? Nos ha dado también elementos a través de los cuales podemos nosotros servirle, como la palabra, los dones, ¿verdad? El llamado mismo, la vocación, etcétera. Pero también se nos dice que es Dios, conociendo nuestras fragilidades y debilidades, el que nos ha dado ángeles para que nos cuiden, para que nos protejan. Esto muchas veces se refleja más en los niños, ¿verdad? Cuando incluso pues los niños hacen hasta una oración, ¿verdad? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. O sea, esa oración que quizás muchos la hicimos de pequeño, pero la hacíamos para algunos tal vez así como una oración más, ¿verdad? Pero no entendíamos o no comprendíamos que en realidad es una de las enseñanzas que Jesús dio en el Evangelio. Por ello es que hoy hemos leído, insisto, este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Ahora, si vamos al contexto del Evangelio de Mateo, en ese capítulo 18, es un contexto bastante agitado, ya que en el capítulo 16 Jesús anuncia por primera vez su muerte, en el capítulo 17 por segunda vez su muerte, y ahora el Señor va camino a Jerusalén. Entonces, cuando hoy que va camino a Jerusalén, sus discípulos entienden que el Señor va para implementar su reino. Claro, ellos veían el reino de los cielos o el reino de Dios como un reino terrenal. Y por esa razón es que ellos le van a preguntar a Jesús: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Pero la pregunta, hermanos, era porque, vea, ellos se dirigen hacia Jerusalén,
donde de acuerdo al criterio de los apóstoles, era el momento oportuno para arrebatar el poder que tenía en ese momento el Imperio Romano e implementar el reino de Dios o el reino de los cielos, como le llamaban ellos. Pero eso era lo que ellos entendían. O sea, ellos entendían un reino literal, ¿verdad? Ellos entendían el reino de los cielos como un reino literal en ese momento. Jesús, sin embargo, les ha enseñado y les va a insistir diciéndoles que era necesario que Él muriera. Y por eso es que a ellos no les concebía mucho y les costaba entender que ahora el Señor fuera a reinar, pero que se muriera. Entonces decían ellos, bueno, y entonces, ¿quién va a reinar? Por esa razón, insisto, es que hoy le dicen, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Entendamos, hermanos, que cuando le dicen el más grande, se refieren a que quién ocuparía el puesto o el lugar más importante. Ahora, ante esa pregunta, que era, por cierto, una pregunta que los apóstoles se hacían, recordemos cómo el mismo Evangelio nos va a decir que uno de los temas de discusión entre los apóstoles era quién era el más importante. Y como hemos dicho en otros audios, los mismos apóstoles, ellos representaban sus intereses, ¿verdad? Y cada quien presentaba, por decirlo de una manera, sus credenciales que le hacían ser el más importante, ¿verdad? Yo ya me imagino esas pláticas, hermano, donde el apóstol Pedro decía, miren, yo soy el más importante, porque Jesús, pues a mí me entregó las llaves del reino de los cielos. O Juan decía, no, yo soy el más importante, porque yo me recuesto en el pecho de mi Señor, yo tengo una gran confianza y cercanía con Él. Mateo decía, no, yo soy el más importante, porque yo soy el que conozco de números, y yo soy el que aporto pues en gran cantidad al grupo. Es más, Judas decía, yo soy el más importante, porque yo soy el tesorero, ¿verdad? Él era el que guardaba los fondos del grupo. Pero vea, todos ellos se sentían el más importante. ¿Pero por qué? ¿Importante en qué aspecto? En el aspecto que ya los mismos hijos de Zebedeo le han preguntado a Jesús. De acuerdo a este evangelio, ellos le dicen, Señor, queremos que nos concedas que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso lo pedían porque el sentarse a la derecha o a la izquierda de un gobernante, obviamente es símbolo de poder. Entonces vemos cómo la gran discusión era quién es el más importante. Ahora Jesús entonces dice la palabra que llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues les dijo, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande. Para entender, hermanos, este texto o este versículo, es importante que conozcamos nosotros el contexto sobre cómo ellos concebían los niños. Porque uno de los errores, por cierto, este versículo es uno de los versículos que han sido más mal interpretados a través de la historia. Porque uno de los errores de muchas personas es que interpretan este versículo de acuerdo a cómo hoy nosotros, nuestras leyes aplican. Pero ese es un error. De hecho, a eso se le llama un etnocentrismo, que es aplicar una situación de acuerdo a el contexto de hoy, pero que se dio hace muchos años, muchos siglos.
Ahora, ¿cómo veían entonces los judíos a los niños? Recordemos que Israel era una sociedad en la cual ellos entendían la sabiduría como sinónimo de vejez. Para ellos, una persona entre más anciano era más sabio, porque ellos veían la sabiduría, la capacidad de acuerdo a la experiencia. Pero eso implica que a los niños ellos los veían como personas faltos de experiencia, faltos de conocimiento, inexpertos, inmaduros. Y ante eso nadie le prestaba atención a un niño. Ahora, cuando Jesús viene y pone un niño en medio de ellos, hermanos, eso fue una bofetada para los apóstoles. Porque el que el Señor los comparara, o más bien les exhortara a ser como ellos, para ellos eso fue fuerte. Porque el Señor les estaba diciendo, mire que les dijo, les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños. Pero ¿cómo eran los niños en ese momento? Bueno, obviamente, pues, inocentes, ¿verdad? Con faltos de conocimiento, faltos de experiencia, era normal. Pero también eran marginados. Pero por esa razón la cultura, la sociedad los marginaba, los consideraba como incluso personas enfermos mentales o faltos de capacidad. Hoy en día le diríamos tal vez como un niño especial, vaya, para que quizás usted pueda entender, así se consideraban. Hoy en día es diferente, ¿verdad? Hoy en día, pues nosotros reconocemos que los niños tienen la prioridad en cualquier área, ¿verdad? En cualquier área, en cualquier emergencia, los niños tienen siempre prioridad. Claro, los tiempos han cambiado, pero ahora vemos cómo Jesús le está diciendo que tienen que ser como esos niños, que obviamente no eran bien tratados, eran maltratados, eran ignorados. Pero ahí, de hecho, les dice, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. O sea, el hacerse pequeño, ¿verdad? Él significaba el llegar a ese nivel, pues aceptar el rechazo, aceptar incluso que lo ignoraran, que lo marginaran, porque eso pasaba con los niños. Por eso el Señor les va a decir, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Mire qué hermoso que ahora el Señor está diciendo que el que recibe a un niño, lo está recibiendo Él. O sea, Él no solamente les pide a los discípulos que sean como niños, sino que Él mismo dice, yo estoy en un niño. O sea, esto era fuerte, insisto, porque, hermano, es como que a una persona, a un profesional, ¿verdad? Quizás para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Quizás, imagínense en una construcción que estén pues el ingeniero, ¿verdad? El arquitecto, el maestro de obra, los obreros, y estén los aprendices o los ayudantes, y venga alguien y le diga al ingeniero, mire ingeniero, usted quiere ser grande, usted quiere ser el más importante, póngase a la par del ayudante, porque ahí es su lugar. Le aseguro que el ingeniero diría, hombre, pero yo para eso he estudiado, yo soy el profesional, etcétera, 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 por poner un ejemplo, perdón el caso, ¿no? No lo digo en nadie especial. Pero así puede ser en cualquier profesión, en cualquier, ¿verdad? En cualquier lugar.
que usted compare, ¿verdad?, una persona con vastos conocimientos con alguien que tal vez no los tenga. Entonces, Jesús viene y se pone en ese nivel. Pero luego viene el Señor y dijo, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Oiga, aquí el Señor Jesús está presentando, está revelando algo maravilloso, porque está diciendo que esos niños que eran despreciados, que eran marginados, Dios les había dado un ángel o les había enviado un ángel para que los cuidara. Y ese ángel continuamente está en la presencia de Dios. Ahora, esto es hermoso, porque la palabra de Dios en el Salmo 34 nos dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Pero Jesús dijo que los niños tienen un ángel que los defiende. Podríamos decir entonces que los niños en su inocencia, en su sencillez, Dios cuida de ellos. Pero cuando ya nosotros crecemos y llegamos al conocimiento de Dios, Dios en su infinita misericordia, hermanos, envía ángeles para que cuiden de nosotros. Esto nos debe de hacer entender, y cuidado porque debo decirlo, hay personas que en algún momento le dan más prioridad a los ángeles que a Dios. Y debo recordarle, los ángeles no reciben adoración. Un ejemplo lo tenemos en el libro del Apocalipsis, cuando Juan ve el ángel que le estaba presentando el Apocalipsis y se le postra. Y rápidamente el ángel le dijo, no, levántate, le dijo. Yo soy consiervo tuyo. La adoración solo es para Dios. Entonces, hermanos, cuando el texto nos dice que Dios envía ángeles, esos ángeles tienen como misión el cuidarnos, el fortalecernos, el protegernos del mal. Pero también esos ángeles tienen como propósito el darnos verdaderamente esas fuerzas para poder nosotros adorar a Dios. Por eso hoy es un buen día para reconocer que Dios en su infinita misericordia ha enviado esos ángeles. ¿Cuántas veces usted ha dicho, me salvé de milagro? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos sido librados tal vez de algún peligro de una manera incluso sobrenatural o milagrosa? Ahí es donde los ángeles de Dios, ¿verdad?, están haciendo la obra. El mismo libro de Job, en el capítulo 1, refleja cómo los ángeles van a presentarle por decirlo de una manera, el reporte a Dios. Job capítulo 1 dice, se llegó el momento en que los ángeles debían de acercar y presentar el reporte a Dios. ¿Qué ángeles? Bueno, esos ángeles, hermano, que Él envía para misiones especiales con nosotros. Entonces, alegrémonos, porque esos ángeles están aquí para cuidarnos, están aquí para fortalecernos, para protegernos, pero también para que con su fortaleza nosotros podamos servir verdaderamente a Dios. Entonces, en este día podemos darle la gloria a Dios y podemos reconocer en verdad que Dios en su infinita misericordia tiene esos detalles. Él sabe que somos frágiles, somos débiles, pero también Él envía sus ángeles para que nos cuiden. El Salmo 91 lo declara, Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y ese es Dios, hermanos, que en su fidelidad está siempre presente con nosotros. Por eso en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.